8:21 de la mañana está con nosotros el doctor Gustavo Zalg, ustedes le conocen muy bien, exministro de Justicia, expresidente del Consejo de la Judicatura, académico, docente. Doctor, el país está viviendo desde hace mucho tiempo una profunda crisis institucional, y de esa crisis institucional, que tiene que ver también mucho con las disputas políticas y ese debate por el poder, las pugnas que ha habido en estos últimos años, no ha escapado la justicia. Y la justicia ahora también está muy en entredicho por N casos de corrupción que se han desatado, que se han destapado y que se han conocido, que involucran también a funcionarios y exfuncionarios a nivel judicial, jueces, fiscales, etcétera. Y todo esto relacionado con también un ambiente de profunda violencia y de inseguridad que vive el país, que también se ha disparado en los últimos años. ¿Cómo hay que entender y cómo hay que leer esta coyuntura y este escenario tan caótico que vive el país? Alexis, buenos días, gracias Bienvenido. por la invitación. Un gusto siempre estar aquí en Radio Pichincha. Mira, para responder a tu pregunta me voy a permitir seguir el hilo de lo que hace un instante el coronel Roberto Merchán decía con tanto acierto en esta interesante, importante entrevista que has tenido con él hace un rato, porque es bueno organizar estas ideas ahí, para poderlas responder con acierto. Mira, el coronel Merchán decía hace un rato, evidentemente, que la violencia y la inestabilidad política, la violencia social, es multicausal. Pero hay tres ejes importantes, decía: el tema de la desigualdad social, el tema del desempleo y el tema de las instituciones. Y quiero seguir por ahí porque tu pregunta apunta justamente a este tercer eje muy importante, que es el tema de las instituciones tan debilitadas y tan venidas a menos en este último tiempo en nuestro país, a partir del Trujillato y de todos los encargos y autoridades que se han sucedido en algunos cargos importantes, que lo que han hecho es simplemente ir debilitando las instituciones. En particular, en relación al tema de la justicia, tenemos casos de corrupción, por supuesto. Hay algo que es una incultura, Alexis, que lamentablemente ojalá pueda superarse en los análisis de nuestro país, es las generalizaciones. Es una incultura. Siempre ha sido así, siempre fue así. A ver, siempre han habido problemas, pero también ha habido procesos que han mejorado las instituciones, que las han fortalecido, que han permitido que eso dé resultados en la lucha contra la impunidad y contra la violencia, que convirtieron en su momento al Ecuador en uno de los países más seguros de América Latina. No solo eso, sino que también se luchó contra las desigualdades sociales, contra esas indecentes desigualdades sociales. Hoy en el Ecuador hay 7 millones de pobres, y esas desigualdades siguen creciendo por un lado. Y a nivel de las instituciones, la función judicial ecuatoriana, con todos los problemas que persistieron en su momento, se convirtió también en un referente regional, dicho por el Banco Interamericano de Desarrollo, universidades internacionales, Latinobarómetro, que ubicaban a la lucha contra la impunidad en los mejores estándares de Sudamérica. Estudios del año 2014, 2015, 2017, así lo demuestran. Y hoy se dice, ¿hay corrupción en la función judicial? Sí, pero es que antes se luchaba, efectivamente, y por eso fueron destituidos como 300 jueces en su momento. ¿En qué momento se dejó de luchar contra la corrupción a nivel judicial? Bueno, la última evaluación de desempeño, Alexis, que se hizo fue en el año 2017, en nuestro periodo. Mira, yo ya estoy fuera del Consejo de la Judicatura más tiempo que el que estuve. Y se sigue hablando de que ahí hubo problemas. Oigan, la última evaluación de desempeño que se hizo fue en el año 2017. No se ha vuelto a hacer una evaluación de desempeño técnica, cuantitativa, cualitativa. Entonces, claro, no se atienden las quejas de los ciudadanos. Nosotros heredamos un sistema donde había 1000 quejas de los ciudadanos represadas, de los usuarios de la justicia, y dejamos un sistema disciplinario al día. Se atendían las quejas de los usuarios. Se alteró el sistema disciplinario en su momento y por lo tanto también las malas prácticas fueron las que empezaron a desarrollarse. En lugar de reconocer, fortalecer, estimular a los buenos funcionarios como se hacía en su momento, porque las evaluaciones de desempeño, análisis, no son para necesariamente castigar, sino para identificar necesidades, para identificar buenas prácticas, para replicar esas buenas prácticas que se hacían en una provincia, se replicaban en otra también. Evidentemente, al mal funcionario se le sancionaba y según la ley, según el Código Orgánico de la Función Judicial, tenían también una segunda oportunidad de una primera evaluación, y si no pasaban la evaluación, pues salían. Todo esto se ha dejado de hacer, y es a partir justamente del año 2018, la consulta del 7 veces sí famoso. Es que estas son las cosas, las crisis tienen causas y tienen responsables. El problema es que no se hacen reflexiones y análisis
que sean honestos intelectualmente. Pasa con la seguridad, pasa también con esta crisis del sistema judicial. Entonces hay voces y hay relatos que son muy fuertes que dicen esto, pero es que esto ha pasado siempre. Siempre, digamos, también va a haber alguien que se desvíe en el camino, pues. Pero, a ver, es que ese es el tema. No hay un abordaje integral de la problemática. Por ejemplo, mira, la carrera judicial es esencial para un fortalecimiento de la institución judicial. Esencial. Entonces, todo el mundo lo sabe, todos los expertos en reforma judicial saben que la carrera judicial es fundamental para mejorar la independencia de la justicia, la calidad de la justicia. Es decir, no llega el juez, ya le nombran juez y se quedó ahí de juez toda la vida, no se capacita, no... Exactamente. ¿Qué es la carrera judicial? Ingreso meritocrático. Pero no solamente eso, porque no hay concurso perfecto, porque puede entrar de todo. Disminuyes los riesgos con un buen concurso, con impugnación ciudadana, con un proceso de formación inicial, con veedurías, reduces los riesgos, pero evidentemente no los eliminas. Pero la carrera judicial no solamente es eso, es entrar con estabilidad, pero no solo con estabilidad, pero la estabilidad es fundamental para que haya carrera. Si no hay estabilidad, no va a haber carrera, pero puede ser perniciosa la estabilidad si es que no hay rendición de cuentas, si no hay transparencia, si no hay sistema de evaluación de desempeño, si no hay una atención a través del sistema disciplinario de las quejas que se presenten, si no hay capacitación y formación permanente a través de la escuela judicial. Entonces, el sistema carrera judicial tiene varios subsistemas. Entonces, también recuperando tu primera pregunta, ahora se habla entonces de que hay que hacer unos análisis patrimoniales de los jueces, como gran novedad. Alexis, estas cosas están en la ley. La Contraloría tiene la competencia para hacerlo. Todo funcionario público hace una declaración de bienes a la entrada y a la salida, y puede ser también periódica, cada 2 años. La Contraloría es la que tiene la competencia para hacer los análisis de crecimientos inusuales, pero sobre todo la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, que en sus siglas nos dice qué debe hacer: análisis financiero. Nosotros firmamos un convenio con la UAFE, se hacían ese tipo de análisis. Luego del año 2018 se dejó de ejecutar ese convenio que se firmó justamente con la UAFE para ese tipo de análisis. A nosotros mismos. Es que estos análisis patrimoniales no deben hacerse solamente a los jueces, a los vocales del Consejo de la Judicatura, al presidente, a nosotros nos lo hicieron, a mí me lo hicieron. Esos análisis patrimoniales tienen que hacerse, por supuesto. Pero yo veo que estas cosas se presentan en estas reformas a la ley de integridad pública que llaman, sin una visión realmente correcta. Al contrario, parece que este es un distractor para ir a otros elementos que son verdaderamente metida de mano en la justicia, que es el tema del nombramiento de jueces a dedo. Eso es tremendamente grave. Se lo quiere disfrazar a través de decir hay problemas de corrupción en la justicia. Declaremos una emergencia. Y vamos a dictar una emergencia, y en esa emergencia se van a nombrar jueces a dedo. Alexis, eso es liquidar la carrera judicial. Y como decía hace un instante, la carrera judicial es el elemento esencial para el mejoramiento de la calidad de la justicia en cualquier país. En su comparecencia a la Asamblea Nacional, el presidente de la Judicatura en esta semana deja datos que son realmente alarmantes, doctor. Sostiene que la falta de jueces y fiscales es un problema, la infraestructura en mal estado, la falta de tecnología, y ahí usted nos va a decir de cómo modernizaron en su administración la judicatura, no solo con edificios nuevos, sino con software, sistemas electrónicos y demás. La infraestructura en mal estado, la falta de tecnología, el déficit presupuestario, la carencia de insumos han dejado a más del 50% de unidades judiciales en estado crítico o en alerta. No es novedad que varios abogados que son usuarios permanentes del sistema de justicia nos digan que no hay en la costa ni aires acondicionados, y en algunos casos en los baños ni papel higiénico, y en otros ni siquiera papel para poder imprimir los procesos, ¿no? Adicionalmente, a la fecha hay un déficit de 753 jueces en todas las materias. La mayor afectación está en los juzgados de lo civil, donde se requieren 232 juzgadores. En lo penal se necesitan 175. Para esto se necesita presupuesto, dinero. Entonces, la justicia, digamos, se ha convertido en una de las últimas ruedas del coche en este país. Por eso están en crisis. Es un debilitamiento terrible, ¿no? No hay inversión real, no hay un plan estratégico realmente con un cronograma, con indicadores de gestión que permitan medir los avances a nivel de la justicia. Hemos tenido consejos de la Judicatura luego del Trujillato que se han sucedido unos a otros sin realmente tener un plan real de fortalecimiento institucional.
pasa mucho, claro, por recursos, pero también administran lo que tienen. No le han dado mantenimiento a los aires acondicionados, no le han dado mantenimiento básico a las unidades judiciales. Realmente la reforma judicial, claro, pasa por un tema de logísticos, de medios logísticos, de recurso humano, pero también de modelos de gestión. Y los modelos de gestión significan identificar dónde hay audiencias fallidas, con los jueces que tienes, con los fiscales que tienes. Puedes mejorar tu desempeño. Pero evidentemente no se ha aumentado el número de jueces, al contrario, ha disminuido el número de jueces desde el año 2018, no se ha aumentado el número de fiscales. Nosotros teníamos un proceso en marcha para nombrar 400 fiscales en el año 2018, 400 fiscales. El concurso estuvo a punto de terminar. Llegó Trujillo con ese consejo transitorio y paró el concurso y dijo que no se avance con ese concurso. La Corte Constitucional, a la cual apelamos, nunca se pronunció. Bueno, ese concurso de nombramiento de 400 fiscales que fue parado en el año 2018, Alexis, hasta el día de hoy, 7 años después, no ha avanzado. 7 años después. No se hizo un concurso de nombramiento de más fiscales. Nosotros recibimos un sistema de justicia con 7 jueces por cada 100,000 habitantes, de las peores tasas a nivel sudamericano, y dejamos en 12 jueces por cada 100,000 habitantes, un poco por encima del promedio latinoamericano. Hoy estamos por debajo de 10 nuevamente en tasa de jueces, no se nombran a los jueces. Esto es falta de presupuesto. Entonces el gobierno nacional, si tiene realmente la intención de mejorar la seguridad en el Ecuador, perfecto, un evento importante, capturar a un delincuente peligroso, capturar a Fito, esto es algo que evidentemente es un hecho extremadamente importante. Recapturar, porque que tienes toda razón de hacer la precisión. Y si es que lo extraditan, mejor, porque ojalá pase lo que pasó con el narcotraficante Lerner, que luego empezó a delatar a muchos de sus cómplices. Perfecto, eso es un evento muy importante, pero la seguridad es un proceso de funcionamiento de las instituciones. En el Ecuador han aumentado 600% de las extorsiones, se duplican, se triplican los secuestros en nuestro país. Y no hay sentencias, no hay ninguna sentencia. Básicamente en extorsiones, Alexis, no hay ninguna sentencia. La articulación de política de Estado y de seguridad involucra que las diferentes instituciones relacionadas con la justicia, que hay una corresponsabilidad, trabajen en conjunto. Entonces el gobierno, que está preocupado por algo que es la preocupación fundamental de los ciudadanos, la seguridad, esto se va a traducir en hechos reales, más allá del evento importante, en que disminuyan las extorsiones, en que haya sentencias sobre extorsiones, en que tengamos el número suficiente de fiscales, y que pase también por el control de fronteras. El país necesita a nivel de seguridad el control real de sus fronteras. ¿Dónde están los radares que en su momento se instalaron y que luego se desmontaron y luego se dañaron y no hay los responsables? Se le quiere una política real de control del territorio ecuatoriano, y ese control del territorio se ha perdido en las cárceles y en las fronteras, y eso tiene que recuperarse. Ahora, se logran las sentencias, digamos, y creo que también ahí amerita un comentario suyo, doctor, con respecto de los funcionarios judiciales que han sido señalados por beneficiar a determinados delincuentes con ciertas prerrogativas, ¿no? La prelibertad, el presentarse ante el juez, etcétera, ¿no? Y después aparecieron vinculados con el asesinato de 4 comerciantes en Guayaquil. Pero digamos que se logra la sentencia. El siguiente paso es que se cumpla la sentencia. Pero, ¿qué ha pasado también? Y usted conoce muy bien sobre esto porque fue ministro de Justicia, con el sistema de rehabilitación social en nuestro país, que también sufre una crisis, a propósito de lo que señalaba nuestro invitado anterior y usted también, relacionada con esta forma de gobernar en la que han tenido como prioridad el ajuste y el debilitamiento del Estado y el debilitamiento de lo público. Bueno, esos son los ahorros carísimos que se han hecho sobre el presupuesto del Estado, es decir, la eliminación del Ministerio de Justicia, la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, son ahorros caros, es que se los hizo desde la perspectiva de ahorro carísimo. Eso ha sido parte del problema de que el Ecuador pase de tener apenas 5 homicidios por cada 100,000 habitantes a tener 50, 10 veces más. Es, una vez más, la violencia, la inseguridad es multicausal, perfecto, pero la parte institucional es fundamental. Y se eliminaron a las instituciones de control y los responsables del manejo del sistema de justicia, el sistema carcelario. No solo eso, también se eliminó todo el sistema de inteligencia penitenciaria preventiva, y recordemos que hasta el año 2017, durante 10 años, no hubo ninguna masacre, las fugas eran muy eventuales y se tomaban medidas inmediatas y de recuperación inmediata. El propio Fito
se fugó en febrero del año 2013 y fue recuperado en mayo del año 2013, es decir, 3 meses después. Con inteligencia se recapturó a este delincuente que debe estar en la cárcel. Acá se demoraron 1 año y medio. Finalmente, por lo menos, ya está en la cárcel. Pero tiene que controlarse la cárcel. Pero se les fugó Fede la semana pasada. Se les fugó Fede en la semana pasada. Se ha querido darle mérito a leyes recientemente aprobadas, como que aquello fue lo posible para... Pero Fede también se ha fugado pues con esas mismas leyes. Lo que tienen que hacer es, más que tomarse fotos, es trabajar en un plan integral de política pública, con la función judicial, con la función legislativa, el ejecutivo, con los recursos pertinentes. ¿Para qué? Para que las audiencias de juzgamiento no fallen. Nosotros heredamos un sistema muy fuerte a nivel de audiencias fallidas, audiencias de juzgamiento, audiencias de flagrancia, en las que fallaba alrededor del 40% de las audiencias. Y dejamos un sistema con el 97% de audiencias que se realizaban en su primera convocatoria. Esto es extremadamente importante. Ahí se juega el tema. Entonces, en seguridad, hay que controlar el territorio, controlar las fronteras, tener control de las cárceles, hagan que funcionen las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes. Esto es muy importante. Eso permitirá también que los tribunales penales estén más descongestionados y puedan también dedicarse al crimen organizado, a la delincuencia organizada, y no estar con tiempo en juzgamiento de delitos que se puede hacer de manera mucho más ágil en las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes. Modelo, Alexis, que fue un modelo regional, replicado. Aquí venían delegaciones de Perú, de Paraguay, de otros países sudamericanos, que venían a ver el modelo y a replicarlo en sus países. Aún sigue siendo un modelo que ya no funciona bien en el Ecuador, pero que se sigue implementando en otros países y que nació en el Ecuador. Recuperen eso, hagan que funcionen las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes, que son los delitos que todos los días le afectan a la ciudadanía. Ahora, doctor, en esta coyuntura, a partir de la fuga de Fede, por ejemplo, le hemos escuchado al ministro del Interior, Reinberg, decir, lo que pasa es que, y ayer lo repitió una de las legisladoras de ADN, creo que la señora Inés de Alarcón, en su intervención en el Pleno, lo que pasa es que heredamos un sistema carcelario en mal estado. El gobierno de Correa también heredó un sistema carcelario en pésimo estado. O sea, aquí en la época de Correa teníamos el penal García Moreno todavía operando, ¿no? Y desde ahí se planea construir nuevas cárceles, la de la Tacunga, la de El Turi y la refacción de la regional del litoral. Pero ahora tenemos el gobierno que también está construyendo estas denominadas cárceles del encuentro. Ese es el modelo, digamos, además, Ecuador tiene que adaptarse al modelo Bukele, que es lo que están tratando de replicar. Ecuador tiene que tener su propio modelo para enfrentar esta crisis de inseguridad y adicionalmente a eso, aparte del modelo de las cárceles, doctor, ¿es necesario ir al establecimiento de jueces sin rostro para que puedan juzgar a peligrosos delincuentes como Fito, como Fede y todos estos? Bien, Ecuador encontró su propio modelo de desarrollo y su propio modelo de seguridad. Insisto, lo convirtió en el segundo país más seguro de América Latina. Ecuador tenía su modelo, encontró su modelo institucional, social, que atendía a esos 3 elementos que hablábamos hace un instante. Atendía el tema de la lucha contra la pobreza, más de 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Eso es un elemento esencial que contribuyó a la reducción de la violencia social y a la reducción de la inseguridad ciudadana. El tema del desempleo, el tema de la inversión pública, la inversión de la gente, el funcionamiento de los servicios públicos, el acceso a educación, a salud. Y el tema institucional, donde las instituciones se fortalecieron. No eran perfectas, pero se fortalecieron. En lo personal puedo decir, nosotros dejamos un mucho mejor sistema de justicia que el que encontramos. No perfecto, Alexis, pero mucho mejor sistema de justicia que el que encontramos en su funcionamiento, en atención al público, en evaluación de desempeño. Hoy muchos funcionarios, que tal vez no nos querían porque éramos estrictos, hoy nos extrañan porque ni siquiera les respetan ahora, ni les dan los insumos más básicos para poder funcionar. Y ahora van a estar en riesgo con su estabilidad laboral con la vigencia de la nueva ley de integridad pública. Pues, además, lo que destruyen la carrera, Alex. Entonces, por un lado se dice, vamos a luchar contra la corrupción con estos análisis económicos, ya se hacían, que se sigan haciendo, que se profundicen. Pero se está destruyendo la carrera, insisto, esto es extremadamente grave. Nosotros hicimos una reforma judicial, pero ¿cuándo nombramos jueces a dedo? ¿Cuándo la propia Contraloría, ni siquiera la Contraloría del Trujillato, ha dicho que hay un juez, algún concurso que haya tenido
algún defecto, alguna violación normativa. No existe aquello, se lo dice y no existe. Eso no quiere decir que todos los que entraron eran santitos. No. La gran mayoría sí pasaban las evaluaciones. No necesariamente las quejas que se les hacían eran fundadas, pero se examinaba, se hacían las evaluaciones, se atendía la queja del usuario. Muchas de ellas infundadas y se ratificaba la inocencia. Algunas de ellas fundadas y se destituía al juez. Hay que retomar los temas que ya están en la ley, que se hagan las evaluaciones de desempeño y demás. ¿Los jueces tienen que ser evaluados? Sí, pero tienen que tener estabilidad. Si no hay concursos meritocráticos, Alexis, esto no es la solución. Lo que pretenden hacer, esa sí es una metida de mano en la justicia. Si el nombramiento de jueces a dedo, eso no se hizo en un verdadero proceso de reforma judicial como el que hicimos nosotros con concursos, no perfecto si quieres, pero concursos, con impugnación ciudadana, con ruedas de prensa casi semanales, no como las que hicieron luego que la misma Corte Constitucional tuvo que declarar inconstitucional la evaluación de desempeño que hicieron a la Corte Nacional de Justicia. Esa fue una evaluación inconstitucional, mal hecha. Esas cosas no hay que hacer evaluaciones realmente objetivas. Pero voy al tema también que planteabas del tema carcelario. Tienen que recuperarse la rectoría interna dentro de los centros de rehabilitación social, cortar las comunicaciones, evitar el ingreso de armas. Pongan nuevamente en funcionamiento los escáneres, pero para todo el mundo, no solamente para unos sí, para otros no. Hay que hacer evaluación. Se requiere un nivel de ministerio, Alexis, para eso. No el SNAI, que se convirtió en un nido de ratas. Pero que tienen que haber evaluaciones permanentes a quienes trabajan justamente en un ambiente muy peligroso, contaminado, donde hay buenos y malos funcionarios, pero que todo el mundo tiene que ser debidamente controlado, recuperar el sistema de inteligencia penitenciaria preventiva. El Ecuador tuvo su modelo, un modelo de desarrollo, un modelo que tiene que ser actualizado sin duda. Hay nuevas modalidades delincuenciales, nuevos procesos de recuperación de las instituciones, depuración institucional, pruebas de confianza. Todo eso tiene que nuevamente recuperarse. Esto se hacía, dio resultados, estos problemas tienen solución, pero siempre y cuando haya realmente una verdadera voluntad política de resolver los problemas, no de actos solamente de relumbrón, algunos importantes, pero así no se resuelven los problemas. Hay que buscar las causas de los problemas y atenderlas a nivel de prevención también y también a nivel de la lucha contra la impunidad. Le quiero agradecer al doctor Gustavo Zalc, ex ministro de Justicia, ex presidente del Consejo de la Judicatura, que ha estado con nosotros haciendo una revisión y un análisis a esta crisis institucional que vive el sistema de justicia de nuestro país. 8:43, volvemos en unos segundos nada más con nuestro último invitado, el consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán.